A ver, ¿qué tal? Este es el primer video de este canal. He estado planeando subir problemas de geometría, de trigonometría aritmética y de álgebra al canal. Bueno, y esta vez empezando por geometría porque creo que es uno de los cursos más bonitos, ¿no? Bueno, en toda el área de la matemática es bonito, pero en geometría hay un tema, ¿no? Que es el que voy a tocar el día de hoy. Hay un tema que básicamente este, tratas de explorar, ¿no? Explorar la imaginación, la creatividad del alumno, pues, ¿no? Bueno, el tema en sí debería llamarse congruencia, ¿no? Este es un subtema, ¿no? Llamémoslo así, pero es una parte específica muy importante porque en la mayoría, o sea, lo general es que se entiende la teoría de congruencia y va bien, pero hablando de la práctica, lo que son los problemas, el tema de trabajos auxiliares se complica, pues, ¿no? Y lo entiendo, porque yo también, al comienzo, cuando quería aprender el curso, específicamente congruencia, recuerdo que trabajos auxiliares era un tema complicado, pues, ¿no? Y es un tema que uno llega a dominar, con la práctica. No, recuerdo, ¿no? Yo he dedicado bastante tiempo a este tema y yo voy a ir comentando varias, ¿no?, cosas que he aprendido, este, no, algunos teoremas importantes, algunos triángulos especiales, problemas, ¿no? Pero quiero empezar desde lo más básico, por así decirlo, ¿no? Lo más básico o lo necesario como para empezar a realizar trabajos auxiliares, ¿no? A ver, yo sé que la mayoría que esté viendo este video tiene una noción de trabajos auxiliares. Y si no la tiene, está bien. Porque de eso se trata, ¿no? De aprender y de justificar por qué se hace cada trazo, bajo qué circunstancias puedo hacer un trazo, con qué objetivo hago el trazo, ¿no? Un trazo no lo hago porque sí, ¿no? Hay un objetivo. A ver, ¿no? Sugerencia. Porque no es algo que, a ver, en el mundo de los trazos, que se recomiende algo, exacto, es eso, es una recomendación. No es algo que haga siempre. Yo en este ejemplo tengo un triángulo mira, un triángulo con vértices A, B y C. Y fíjese que el ángulo BAC es el doble del ángulo BCA. Entonces, hay una sugerencia, ¿no? Cuando en un triángulo tienes en un ángulo el doble del otro, ¿no? Que es clásico, clásico, que en problemas se repite eso bastante. A ver, voy a llamar a este lado AB, una longitud L, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda en este tipo de problemas? A ver, para empezar, yo desde este vértice puedo trazar infinitas sevianas. Infinitas sevianas. Cada seviana con características distintas, bueno, pero yo puedo trazar infinitas sevianas. Desde este vértice está claro que yo puedo trazar infinitas. Entonces, mi objetivo es trazar una seviana única que forme un ángulo igual a alfa. ¿Cómo? Así menos. ¿No? Por ejemplo, digamos que caiga a ese punto es único. Entonces, mi objetivo es formar un ángulo alfa. Aquí, alfa. Ese es mi objetivo. Mi objetivo es formar alfa. ¿Por qué? El objetivo de cada trazo se basa en repetir ángulos o en repetir lados. Más que nada lados, trasladar. No más que repetir traslado, no el traslado de lados. Entonces, ¿yo qué gano con este trazo? Con este trazo yo gano de que al formarse alfa alfa, estos lados van a ser iguales. Primero que nada. ¿Por qué? Porque triángulos isósceles, ¿no? Alfa alfa. Lo segundo, si yo completo los ángulos, voy a llamar este punto D. Si yo completo los ángulos, me voy a enterar de que el ángulo BDA, este ángulo de aquí, mide 2 alfa. ¿Por qué? Por el teorema del ángulo externo, ¿no? Alfa más alfa, 2 alfa. Y date cuenta de que en el triángulo ABD, tienes otro triángulo isósceles, si te das cuenta, ¿no? El lado BD sería congruente al lado BA, pues, ¿no? Entonces, estos dos palitos que he puesto, en realidad debería ser el L, pues, ¿no? El L que he llamado. Yo lo voy a borrar y le voy a poner acá L. Y acá L. ¿No? DC también mide L por isósceles. Entonces, date cuenta que el trazo que he realizado, a ver, lo voy a poner acá, trazo. Trazo 1.
he ganado dos isósceles, date cuenta, ¿no? El triángulo BDA es isósceles y el triángulo ABD es isósceles. Entonces, en problemas esto ayuda porque, como vieron, ayuda a repetir lados, ¿no? O a trasladar lados. Date cuenta, mira. He llevado mi dato, el de L, para acá, ¿no? Y este lado para acá. Que en un principio no estaba, ¿recuerdan? En un principio el triángulo estaba así más o menos. Alfa y 2 alfa. Y esto me daría L. Así nomás, en un principio. Pero gracias a este trazo yo he logrado repetir el L. Repetir el L. Repetir. ¿No? Entonces ese es el objetivo del trazo. No se traza porque sí. Y yo sé muy bien que no es la única sugerencia que hay. Ahí se puede recomendar otra, ¿no? En realidad puedo recomendar otras dos sugerencias. Dos trazos adicionales. Entonces, ¿qué otra sugerencia es recomendable? ¿No? Que también en varios problemas se sugiere, no es obligatorio hacer esto, pero se sugiere, ¿no? Es desde este vértice, el vértice A, o si gustas, el lado CA lo prolongas, se prolonga. El lado CA. Pero ¿hasta qué punto, no? Porque yo puedo prolongarlo hasta aquí. Yo puedo prolongarlo hasta aquí. O hasta aquí, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿No? Yo, no, se sugiere prolongarlo hasta una longitud donde el lado AB, que tiene una cierta longitud, que vamos a ponerle que sea L también, para no perder la hilación, vamos a llamarle L. Vamos a poner aquí L, ¿no? Entonces se sugiere que el lado CA se prolongue hasta una longitud L, pero un A hasta un punto que mida L también. Voy a dejar ahí. Digamos que es este punto, este de aquí. Este punto que voy a llamar el punto D. Entonces se sugiere formar este triángulo, ¿no? El triángulo ABD. ¿Con qué condición? ¿Por qué? ¿Con qué condición? ¿No? ¿Bajo qué condición? Porque yo hago trazos con condiciones, no hago trazos porque sí. No. Con la condición de que el ángulo BDC o BDA mida lo mismo que BCA, ¿no? O sea, alfa. ¿Por qué? Primero, notemos que el triángulo total es isósceles, ¿no? Notemos que el triángulo total es isósceles. Voy a llamarle M al lado BD, y ABC por lo tanto también sería M, ¿no? Es isósceles. Y lo segundo, completando ángulos, puedes observar que en el triángulo ABD yo tengo 2 alfa como ángulo externo y tengo alfa como ángulo interno. Entonces, por el teorema del ángulo externo, este ángulo de aquí, este angulito de aquí puntito, el ángulo DBA es alfa, completando ángulos. Y si te das cuenta, he formado otro isósceles. Entonces, bajo esas condiciones yo hago el trazo, ¿no? Por lo tanto, yo puedo concluir que el lado AD es congruente con el lado BA. Por lo tanto, este lado mide L. Entonces, date cuenta que tanto en el caso anterior como en este caso, ¿no? Este es el trazo. El trazo es el de acá. Voy a señalar ahora. Trazo. Date cuenta que tanto en este caso, en el caso 1, en la sugerencia 1 vamos a ponerle, y en la sugerencia número 2 vamos a ponerle aquí sugerencia 2. Tanto en ambas sugerencias he formado dos triángulos isósceles. El triángulo BDC en este caso, alfa alfa, y también el triángulo ABD con 2 alfa 2 alfa. Y en este otro triángulo he formado también dos triángulos isósceles, que sería el ABD y el total, ¿no? DBC, ¿no? El total también es isósceles, el total. Entonces, en ambos casos he formado dos isósceles, ¿no? Y es lo que se le sugiere en problemas. Bueno, podemos el trazo 1 y bueno, el de acá también, ¿no? El de acá es una prolongación, es una prolongación, ¿no? Prolongación, es recomendable, prolongación. Se recomienda. Es en el caso donde yo ya no voy a formar triángulos isósceles, pero voy a formar algo parecido, ¿no? No un triángulo isósceles como tal, ¿no? Pero algo parecido. Mi idea es, a ver, voy a ponerle vértices al triángulo. Ay, disculpen. ABC, A, B y C.
Entonces voy a volver a formar triángulos isósceles. Voy a llamar el ángulo AB una longitud L, como los casos anteriores, ¿no? Similar. Y mi idea va a ser formar un trapecio isósceles. Un trapecio isósceles. ¿Con qué objetivo, no? Pero ¿cómo? ¿Cómo voy a formar un trapecio isósceles? Recuerden, un trapecio isósceles es un trapecio cuyos lados, cuyas bases, ¿no? Cuyas bases son paralelas. Esta longitud, vamos a darle L también, obviamente. Es otro L, ¿ya? Vamos a darle ya otro L, L amarillo. Son congruentes, ¿no? En este trapecio MNQ, MNPQ. Es un trapecio, ¿no? Bases paralelas y lados opuestos congruentes, ¿no? Y también este ángulo, ¿no? Por este trapecio isósceles se repite acá, ¿no? Entonces, y bueno, hay más propiedades en el trapecio isósceles que se pueden aprovechar, como puede ser que las diagonales de un trapecio isósceles son congruentes, ¿no? Recordando, ¿no? Que las diagonales de un trapecio isósceles son congruentes, miden igual, ¿no? Recordando, ¿no? Y también que el trapecio es inscriptible también. Cosas que veremos con más detalle más adelante, ¿no? Que también se usa el trapecio isósceles, lo voy a usar en próximos problemas para resolver, ¿no? Como sugerencia. Ahí lo dejo. Lo voy a poner a un lado. Lo voy a poner a un lado, ¿no? Como recuerdan. Esto no es parte del tema central que quiero planear, pero es como recordando, ¿no? Esto es lo central. No, tanto la sugerencia 1 como la sugerencia 2 es central. El trapecio isósceles está genial, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí como un comentario. Está súper. Entonces, regresando. ¿Cómo voy a formar yo un trapecio isósceles? Voy a partir del... Bueno, para empezar necesito una paralela, ¿no? Si te das cuenta, un trapecio se forma con lados paralelos. Solo dos lados paralelos y los dos restantes congruentes y que sean de esta forma, ¿no? Como este trapecio. Entonces, a ver, mi idea va a ser la idea es formar, ¿no? Trazar desde el vértice B una paralela al lado AC, ¿sí? A ver, una paralela al lado AC, así. Por este punto solo pasa una única paralela a este lado. Entonces, así, una paralela. Vamos a trazarlo así, ¿vale? Sí, una paralela. Por ese punto, que pasa por este punto. Ahí está, ¿no? Y está, mira. Paralela. Lo voy a anotar con este símbolo que no quiero decir que sean iguales, sino que sean paralelos. Una paralela, ¿no? Si te das cuenta, ya se parece, ¿no? Y desde el vértice C yo voy a trazar un ángulo con el lado BC. Un ángulo voy a trazar cuya medida sea alfa, por aquí más o menos. Ahí está, ¿no? Desde el vértice C yo trazo un ángulo, este ángulo, cuya medida sea alfa, ahí está, alfa. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, he repetido el 2 alfa y el 2 alfa, por lo que este lado L, lado AB, va a ser congruente con el lado MC. Voy a llamarlo L, por trapecio isósceles. Si te das cuenta, forma un trapecio isósceles. Ahora fíjate que por las paralelas, este ángulo alfa, el BCA, se repite arriba, ¿no? En el MBC. Pum, alfa. ¿Por qué? Por los alternos internos, ¿no? Por el paralelismo. Y fíjate que he formado otro triángulo isósceles, ¿no? Bueno, no digo otro, ¿no? Sino otro isósceles. ¿Por qué? Porque el primer isósceles que formé fue un trapecio, no fue un triángulo, fue un trapecio. Y el segundo, que es consecuencia del trazo, te das cuenta que en los tres casos, el segundo triángulo isósceles es consecuencia del trazo, es consecuencia, ¿no? Yo solo así, bueno, podemos decir que la idea del trazo es, en principio, formar un triángulo isósceles. Pero el trazo es tan bueno que puedo conseguir hasta dos triángulos isósceles, pero el segundo es consecuencia del anterior, ¿no? En este caso, yo formé un trapecio isósceles, pero el segundo, que se forma por las paralelas, este triángulo BMC es isósceles, ¿no? Por consecuencia, es consecuencia. Entonces, date cuenta que en los tres casos he formado dos. Aquí he formado dos, mira, uno y otro, y otro. En el segundo también he formado uno y otro que es el total, ¿no? Y en el último caso también he formado uno que es el trapecio isósceles. Date cuenta que es diferente, trapecio isósceles. Y este triangulito parcial, ¿no?
Pero date cuenta que tanto en el tercer caso como en el segundo he formado el mismo isósceles. Mira, el de aquí es igual, es congruente con el de aquí. Son congruentes en ambos casos. Bueno, en el primer caso no lo hemos visto. Ah, no, mira, mentira, aquí está. También. En los tres casos se forman el mismo isósceles, mira. ¿Ves? Acá, acá y acá. En los tres casos se forman el mismo isósceles. Podemos decir que hay una conexión, ¿no?, entre los tres casos, ¿no? Y eso, bueno, sería la primera sugerencia, la segunda y también la tercera sugerencia que se brinda, ¿no? Sugerencia 3 le voy a llamar. Entonces, ¿cuándo lo voy a aplicar? O cuándo es sugerible aplicar cuando tenga un ángulo el doble del otro en un triángulo. Entonces alfa y alfa. Cuando tenga esa relación, se sugiere trazar la sevillana interna o la sevillana externa o el trapecio isósceles, como quieras verlo, ¿no? Y bueno, antes de ir a los problemas, quisiera comentar un teorema también importante en lo que es trabajos auxiliares, que tal vez muchos de ustedes conozcan. Lo voy a hacer acá al costadito, que es el teorema de circuncentro. Bueno, en realidad es el circuncentro, ¿no? Otros lo conocen como tres piernas o el trípode, así he visto que lo llaman, ¿no? Pero es el circuncentro, ¿no? En realidad es el circuncentro. ¿Qué dice este teorema? ¿No? Es una figura en realidad, es una figura y se cumple algo importante en esta figura, ¿no? Voy a ponerle vértices también a esta figura. Voy a ponerle P. Disculpen. Voy a ponerle acá P, Q, R y S. Se le llama. Es diferente de estos PQ, ¿ok? No son los mismos. Vamos a poner P' para evitar confusiones. Y Q', ¿ok? Entonces, ¿qué dice, no? ¿Qué dice el teorema? Bueno, para empezar, la condición para que se cumpla el teorema es que tanto P', Q', Q'S y Q'R sean congruentes, ¿no? Midan igual. Sean congruentes, ¿no? Entonces, ¿qué se cumple aquí? ¿Qué se cumple en esta figura? ¿No? Se cumple, que ahorita vamos a demostrar. También lo vamos a demostrar. Que si este ángulo mide alfa, el ángulo P'Q'S, este ángulo de aquí, mide el doble. Es como si fuese un rebote, pues, ¿no? Es como si fuese un cuadrilátero inscriptible, pero el doble, ¿no? Es como si fuese, en realidad no debería hablar así, pero con fines didácticos, pues sí, ¿no? Es como si hubiera rebotado, ¿no? Y tanto este ángulo P'Rs como el ángulo S'P'R, ¿no? Este ángulo, voy a llamarle beta. Este ángulo beta también rebota y lo rebota como su doble. Así. Es en ambos, no, es tanto el alfa como el beta rebotan como su doble. Voy a hacerlo de dos formas, lo voy a tratar de demostrar de dos formas. ¿No? Una vez la más sencilla de todas es completando ángulos, ¿eh? Es en serio, esa es las demostraciones salen completando ángulos. Incluso algunos problemas de construcciones salen completando ángulos, ¿no? Voy a llamarle este ángulo θ, ¿no? Y por el isósceles por ese isósceles P'Q'R, ese ángulo también sería θ, ¿no? Y voy a llamarle, ya mira, consecuencia. Si tengo acá alfa más θ, el de acá alfa más θ, el de aquí, este ángulo también sería alfa más θ, ¿no? Ahora date cuenta que en esta, vamos a llamarle, ¿no?, esta corbata, ¿no?, coloquialmente, en esta corbata, en esta figura, ¿no?, en esta corbata, se cumple el teorema, ¿no?, que tanto, si estos ángulos, si el ángulo S y el ángulo R, si estos ángulos de aquí suman 2 alfa más θ, el de aquí y el de aquí también tienen que sumar 2 alfa más θ. Pero yo ya tengo θ, entonces este ángulo sería 2 alfa, ¿no? 2 alfa. Y fíjate, ¿no? Fíjate que ya he demostrado que si este ángulo mide alfa, este ángulo mide 2 alfa, el doble. Se demostró. Análogamente, ¿no? Análogamente, repito nomás, de color naranja lo voy a hacer. Si este ángulo lo llamo beta, por el triángulo isósceles P'Q'S, este ángulo sería θ más beta. Y por la corbata, por esta corbata que voy a sombrear, por esta corbata, si estos ángulos beta más θ más beta, ¿no?, que sería θ más 2 beta, se repite, ¿no? La suma debería ser constante. Acá tengo θ, me faltaría 2 beta.
y ya he demostrado el teorema. Bien, como decía, otra forma de demostrar el teorema, ahora voy a poner las características, el vale L, el vale L y el vale L. No. Otra forma de demostrar el teorema sería usando circunferencia. ¿Cómo? O sea, ¿por qué se me ocurre usar circunferencia? ¿No? ¿Por qué? Ahora date cuenta que si este punto lo llamo O, este O, voy a llamar acá A, voy a llamarlo acá B, vértice B y el vértice C. En esta figura. Date cuenta que tanto OA como OB y como OC miden lo mismo, pues, ¿no? Miden lo mismo, ¿no? ¿No te recuerda algo como si fuese, como si acá estuviese OA y este OA se hace rotar, pues, ¿no? Es como que si esto fuese un hilo atado a un clavo y esto se hace rotar, ¿no? ¿No? Y acá estaría OB, por ejemplo, ¿no? Y aquí sería OC, por ejemplo, ¿no? Y como es una circunferencia, son radios, ¿no? OA, OB y OC son radios. Entonces fíjate que la figura es análoga, pues, ¿no? La figura es análoga. Date cuenta, es análogo, es similar. De hecho, este punto O se conoce o se llama, se le dice que es el circuncentro del triángulo ABC. Justamente porque aquí está de los tres vértices, ¿no? Entonces, este punto es especial y este punto es único del triángulo. No hay otro punto de ese triángulo que cumpla con las mismas características. Voy a borrar esto y lo voy a plasmar en mi figura. A ver, voy a trazar una circunferencia que pase por los tres vértices ABC y el centro de dicha circunferencia es el punto O, ¿no? Entonces, con esto es mucho más sencillo demostrar el teorema. Con esto es más sencillo, más fácil ver el teorema, ¿no? Que si este ángulo ACB yo le llamo alfa, este arco, el arco AB, el arco menor AB, sería 2 alfa, ¿verdad? Y por ángulo central, el ángulo AOB sería 2 alfa también. Análogamente, si yo este ángulo lo llamo beta, este ángulo lo llamo beta, beta. El ángulo CAB es beta. El arco CB, determinado por este ángulo, es 2 beta, ¿no? Y por ángulo central este ángulo es 2 beta. Te das cuenta que es mucho más sencillo de demostrarlo así. Y se ve, ¿no? Se ve sí, y se entiende mejor, creo yo. Bueno, yo lo entiendo mejor así con la circunferencia. Claro que la circunferencia en un principio está en la mente de cada uno. Uno no la dibuja, pero cuando tengas esta figura, ¿no? Esta figura de aquí, se cumple el teorema, se cumple ese teorema. Y bueno, hasta aquí la parte teórica, ¿no? Vamos a proceder con los problemas en el siguiente video. Gracias.